Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Nuestra política es un chiste del sistema. Las finanzas de los tranzas se traducen en pobreza. La gente reza por milagros que no llegan y nos siguen dando pan para pasar las penas. Brindemos satisfechos de mentiras. Salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Muchísimas gracias por estar de nuevo en MXN, su televisora. Mi nombre es Lilia Arellano. El nombre del programa es Fuego Cruzado. Y bueno, pues en esta ocasión me acompañan don Alberto Pérez Blas. ¿Cómo estás, Alberto? Lilia, muy buenas tardes. A tus órdenes. Don Manuel Solares. Con el gusto, Lilia, de estar nuevamente aquí. Ambos, como usted podrá darse cuenta, al igual que su servidora, pues arrastramos ya algunos años de experiencia. Entonces, podemos abordar muchos de los temas que aquí habremos de ir desahogando. Y quisiera hacer una pequeña introducción, porque permanentemente escuchamos que ante las críticas o los señalamientos que pueden hacerse por algunas formas de accionar del gobierno en turno, se habla de intereses ocultos, de las manos negras, de que son mis detractores, pero puede ser que en algunos aspectos, en algunas decisiones, pues se llegue a generar una gran polémica y sí puede haber indudablemente algunos intereses detrás de esto, sobre todo cuando estos son económicos, y en los económicos pues metemos a los políticos, ¿verdad? Porque cuando se sacude a un político pues también se le sacude la bolsa y la chequera y la maletota que se han estado llevando. Pero también hay otras cuestiones que nos hablan de la realidad que vive el país, y que independientemente de la línea editorial que sigan los medios de comunicación, pues hay realidades que existen, hay quienes pueden dar testimonio de que lo que ahí aparece es cierto porque se están afectando. Y creo que de eso queremos hablar hoy, ¿verdad? Sí, definitivamente. De los últimos días, de cualquier semana, de cualquier mes, en donde podemos ver que cómo no se contradicen, sino cada quien toma un tema y ese tema tiene cuestiones de fondo que no son suficientemente claras. Tú has hablado de la caída de empleo y mira La Jornada, lo que publicó en su nota de 8, ¿no? López Obrador rechaza que haya caída en el empleo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no se cayó más de lo que ya se había caído con Peña? ¿O cómo? Mira, evidentemente los años de Peña Nieto, los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que eran los que marcaban las pautas del empleo, pues sí metieron a mucho trabajador del sector informal, incluso ambulantes, a mí me consta, dentro de los que habían obtenido empleos formales, cosa que es absolutamente mentira. Pero sucede que ahora los trabajadores informales que se habían metido a la lista del Seguro Social son sustituidos por los jóvenes que están teniendo becas en el sector empresarial. Y entonces parecería que son muchos, ¿no? Parecería que son muchos y finalmente son gentes pues, que no contribuyen en nada todavía a la economía y no pueden ser catalogados dentro de los trabajadores formales. Entonces se está incurriendo en la misma contradicción, ¿no? Pero yo también recuerdo que, por ejemplo, con Cedillo y después de la crisis del 94 y todo, los índices que se marcaban eran de -0, ¿verdad? Habíamos caído a -0, o sea, al 0.3. ¿En Producto Nacional Bruto? Sí, en términos de productividad y todo eso. Y luego empezaron con que ya recuperamos 2 puntos, pero seguíamos bajo 0, o sea, no llegábamos ni siquiera al 1. Y me parece que eso es lo mismo que ha sucedido con el empleo, ¿no? A ver, lo que pasa es que aquí habría que... Teníamos una tasa de desempleo muy alta y que, bueno, finalmente se ha tal vez disminuido esa tasa tan alta de desempleo, pero hay que tomar en consideración que llegaron otras
otras generaciones ya, otros egresados más de las universidades, y esas cifras no las has tomado en cuenta. No, a ver, lo que pasa es que aquí ha habido cambios de criterios respecto de cómo se mide propiamente las tasas de desempleo y de empleo. ¿A qué me refiero? La Organización Internacional del Trabajo te establece que para que tú hables de empleo formal, tienes que hablar de un trabajo que no solamente tenga una remuneración, sino que además cuente con seguridad social, que no es lo mismo. No es lo mismo tener un salario a tener tu salario y prestaciones, ¿no? Como es el caso de los trabajadores que están afiliados al Seguro Social o al ISSSTE. Esta es la cifra que se decía que es la cifra real que se puede tomar de empleo como tal. Por tanto, cada vez que había un incremento de trabajadores afiliados al Seguro Social que implicaba salario y prestaciones, se tomaba como un empleo nuevo y en esa medida pues incrementaba o no la tasa de empleo en México. Posteriormente, también el medir el desempleo o la tasa de desempleo abierto, que se denomina como tal, obedecía también a criterios diferenciados. El desempleo formal es aquel en el cual un trabajador, después de cierto tiempo que no tiene un ingreso, ¿verdad?, se le considera ya un desempleado, porque hay empleos que son temporales y por tanto afectan esa forma de medición. En fin, ¿qué es lo que ha sucedido? Que durante administraciones pasadas se hizo un programa para formalización del empleo, porque en México la economía reportaba que la mitad de su fuerza productiva era informal en la medida que no estaba con un salario determinado y con prestaciones. Por tanto, se decía, este tipo de empleado no solamente no genera una contribución a la hacienda pública, sino además él mismo en su condición de trabajador presenta una debilidad en la medida que no tiene lo que tienen otros trabajadores que realizan trabajo similar. Y se hizo un programa de estímulo en el cual se decía, a ver, empresario, si tú incorporas a tus trabajadores, no te voy a sancionar por el hecho que no los hayas puesto en años anteriores, vas a pagar primero un 10%, un 15%, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero era un porcentaje menor de las cuotas obrero-patronales que se tenían que dar a fin de poder ir regularizando. Y incluso se generó un esquema de estímulos para aquellas microempresas que tenían trabajadores no afiliados, no regularizados ante el seguro y que podían acceder a una serie de financiamientos si regularizaban a los trabajadores. En ese sentido, las cifras de empleo fueron creciendo y el Seguro Social fue reportando incrementos anuales o incluso mensuales de manera consistente. ¿Qué está pasando ahora? Que efectivamente ha habido un problema de desempleo, aunque se quiera negar, por dos razones. No solamente por el despido que ha habido de burocracia, que entonces dejan de estar afiliados al ISSSTE, sino porque al ISSSTE porque son empleados de gobierno. Como también por el hecho, y Manuel lo ha tocado en algunos temas que yo he escuchado en donde ha hecho referencia a esto, por la falta de inversión que hay en la economía. Manuel ha denominado una economía seca en este momento, lo cual evidentemente impacta en la creación de nuevos empleos. Recuerda, Lilia, que el empleo en México lo generan las micro y medianas empresas, no las grandes empresas. La tecnificación de las grandes empresas no requiere de un incremento de trabajadores. ¿No? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esas microempresas, ante una economía seca como la ha denominado Manuel Solares, es una economía que no está creciendo. Entonces, es un hecho, y lo ha reportado el INEGI, yo creo en las cifras del INEGI, es un órgano autónomo del Estado que tiene una metodología aprobada y sancionada por la OIT, y que dice el empleo ha bajado, y ha bajado en estos porcentajes, lo que dice la jornada. El gobierno dice no,
¿Por qué? Porque no están considerando a los jóvenes que les estamos dando una beca. A eso los deberían de considerar empleados. No puede ser. Entonces, no lo que le dice el INEGI al gobierno produce nada. No podemos considerarlos empleados primero porque su actividad no está contratada bajo un término salarial, sino como una beca de aprendizaje. Segundo, porque los mismos no están con una afiliación como trabajadores, ¿no? En cualquiera de los sistemas de protección social. Y el gobierno dice, no, es que eso es un problema de criterios. ¿Qué está sucediendo en el fondo? Con todo respeto lo digo, creo que nos estamos enfrentando a una realidad en donde tú en tu casa ves que hay una persona que ya no tiene empleo, ¿verdad? Y una, comillas, realidad gubernamental que dice, no, el empleo sigue creciendo. Es la realidad. Las cifras oficiales. Aquí ¿no? está otra. Te das cuenta del empobrecimiento que se da en la medida en la que todos estos que se consideran como empleados no están cotizando ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, ni en ninguna otra que puedan de alguna manera enriquecer sus fondos. Entonces, Reforma, por ejemplo, ya en otra fecha, dice, saturan clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, esperan pacientes en los pasillos, en el suelo, por falta de personal. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya es una institución empobrecida. Y además de eso, saturada, porque ya que vayan los de la tercera edad, ya que vayan todos los estudiantes universitarios, ya es una asistencia general, ya no es para derechohabientes y para trabajadores, entonces tampoco puede tener una medición correcta de acuerdo ni al número de atención ni de los afiliados que tiene. Sí, mira, no era lo mismo antes. Conforme a las cifras oficiales, nosotros entramos al primer día de este sexenio, el primer día del régimen, con un 62% de habitantes dedicados a la economía informal. Sí. Eso no ha cambiado, eso al contrario, se ha incrementado. Pero por otro lado tenemos la cifra cruda del INEGI, que incluso pues, se hizo famosa en todos los círculos de organismos internacionales, de que México tenía 101 millones de habitantes en debilidad extrema. O sea, posiblemente no en pobreza extrema, como le han llamado, pero sí con graves problemas para llegar a fin de quincena. Es decir, tenemos 101 millones de pobres. Sin salarios remuneradores, ¿no? Y un 62% de informales. Hablar de un 62% de informales, pues es hablar de una economía de ambulantaje. Así es. Y una economía de ambulantaje obviamente no es una economía formal, ni se puede hablar de población económicamente activa, como decía ese famoso término, pues ni se puede hablar de economía boyante, ni se puede hablar de circulación monetaria, ni se puede hablar de nada, ¿eh? Estamos absolutamente en la economía de ambulantaje. Si tomamos en cuenta que hay un 62% de personas dedicadas a la economía informal. Bueno, ve los kilómetros de tianguis. Antes ocupaban una calle, ¿no? Cuando empezó el mercado sobre ruedas. Y ahora ya no es mercado sobre ruedas, ahora ya son tianguis enormes, verdaderamente enormes. Ahora, en otro tema, miren ustedes, reprueba México en anticorrupción. Desaprovecha el país sus capacidades para exhibir, castigar y detener a corruptos. Yo creo que a nadie ya le queda duda de eso, ¿no? Sí. Sobre todo después de, dos portadas de la revista Proceso, en donde, pues, se habló de que comenzaba una cacería en contra de Enrique Peña Nieto, basados en el caso de Lozoya, ¿verdad? Cuando, pues, por otra parte se denuncian ya oscuros negocios del presidente del Real Madrid y de cuántas y cuántas operaciones se han tenido, pues, en el fútbol, en la energía eléctrica, en la generación de energía eléctrica, en sociedades de petróleos mexicanos con la empresa con la empresa española. Con Repsol. Y bueno, y nada se sigue, nada culmina. ¿Qué pasa con esto que destila datos de investigación? Páginas y páginas, y destilan datos de investigaciones serias, en donde te hablan de declaraciones formales hechas ante jueces, ministerios públicos de otros países, en donde se exhibe documentación, en donde hay todo,
Y en México sigue sin pasar nada. Bueno, hay un caso paradigmático en ese sentido, Lilia. Tú recordarás el caso de Odebrecht, en donde la corrupción que esta empresa generó de manera multinacional ha hecho que incluso caigan presidentes. Que se suiciden. ¿No? Y otros que se suiciden, expresidentes. Y en el caso mexicano no hay un administrador, un burócrata, un mensajero detenido, ¿no? Ya no que digamos, no es lo deseable, ya no digamos que esté un mensajero detenido. Ya no digamos a los grandes empresarios que estuvieron involucrados en esto. O sea, ¿a qué me refiero? En el caso mexicano, estos grandes asuntos de corrupción se politizan y su procesamiento no es conforme a la ley. En el caso mexicano, estos grandes asuntos entran en un procesamiento político. ¿No ves que ya en el nuevo sistema, qué pasa? Pues que esto no merece ni prisión preventiva, ni es delito grave. O sea, todo aquello que puede realizar el de cuello duro o cuello blanco, eso no es delito grave. Porque el sistema Lo muy penal grave es que te robes un pan Bimbo. Así es. Eso es gravísimo. ¿No? Es gravísimo que te metas a un Oxxo y saques un paquete de jamón y no lo pagues. Pero a lo que me refiero con estos grandes casos de corrupción es al hecho que ni siquiera llegan a tribunales. Se llevan los años en la integración de las famosas carpetas de investigación y se siguen acumulando pruebas y de pronto resulta pues que ya vencieron la posibilidad de fincar responsabilidades o el que se desvirtúan en el tiempo o se apuesta al olvido. No hay un caso que involucre a funcionarios mexicanos de niveles importantes que esté en este momento, excepción del caso Lozoya, en tribunales. Y miren que en el caso Lozoya estamos en un asunto estrictamente nacional, pero ya debería de estar en tribunales el caso de Brecht, y ese no ha pasado nada. Pues no, porque si le pasa algo a Lozoya le tiene que pasar a Peña Nieto. Y me parece que ya bastante claro fue el mensaje desde el momento en el que en el terreno electoral y con lo que ya habían hecho, pues exculparon a Peña Nieto, lo dejaron sin nada, que porque dicen que, o dictaminaron, vamos a evitar los nombres, ¿verdad? Simplemente el que aplicó la ley dice que ya habían prescrito Los sí, pero fíjate que hay depósitos del 2016 que no han prescrito y que no los tienen tomados en cuenta, y que con eso sería más que suficiente. Sí, esos ya prescribieron, pero tienes estos otros depósitos que esos sí están vigentes y por estos sí te vamos a juzgar. Pero eso llevaría el registro del PRI otra vez. Yo quisiera hacer una precisión que no me canso de hacer entre amigos, en el sentido de que ningún delito que afecte el interés público prescribe. Es decir, no tan solo en México, desde las épocas de Ulpiano en Roma se determinó que ningún delito que afecte el interés supremo de una nación puede prescribir. Así haya dicho Humberto Castillejos, el pseudoabogado de Peña Nieto, de que se iban a juzgar porque en 5 años prescribían esos delitos, es mentira. Cualquier persona en cualquier época de la vida puede denunciarlos y están vigentes los delitos contra el interés superior de la nación. Y estamos hablando de ellos. Es como los despojos de los ejidatarios. No prescriben, claro. No prescriben jamás. No prescriben. Sí, yo no sé a quién se le ocurrió pensar que se podía prescribir a los 5 años. No, pensar, interpretar y mover. Eso es una mentira. Es la interpretación que se da a la ley, Manuel, y al final el ciudadano común y corriente, lo único que observamos en los medios de comunicación es cómo van salvando obstáculo tras obstáculo los grandes personajes acusados porque además la demuestran, ¿no? Sí. De tener una vida ostentosa, sí, cuando al momento de asumir los cargos públicos no pudieron demostrar las riquezas que supuestamente se dice que tenían. Hay otra cosa, Beto. Mira, en materia fiscal, por ejemplo, esos 500,000 millones de pesos que andan bailando de devoluciones del IVA y ISR a los grandes magnates mexicanos, dijo por ahí el presidente, o no sé quién lo dijo, de que borrón y cuenta nueva con la nueva ley.
o sea, de que de aquí en adelante ya iban a pagar y lo otro se olvidaba. No se puede olvidar, eso No se tiene debe. retroactividad legal. O sea, esos 500,000 millones de pesos son exigibles en cualquier momento de la vida y por cualquier ciudadano. Ese dinero tiene que regresarse porque en materia de interés público sí opera la retroactividad legal. Si no operara, jamás hubiéramos podido hacer la expropiación petrolera. Pero Nunca. tú estás de acuerdo que hay una interpretación de Pero carácter chueca, político a un totalmente hecho. totalmente torcido. O sea, la retroactividad en materia de interés público sí existe. Y por otro lado, en materia de interés público, ningún delito prescribe. Yo creo que eso tienen que tenerlo muy claro los abogados del sector público, si es que hay de este régimen, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si después del corte Ay, entienden algo. a ver si hay, ¿no? Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Pues otro de los asuntos que ha generado tantísima polémica es lo que se hace o no se hace con los migrantes, a lo que se ha convertido el país, si le hacemos el trabajo sucio a Estados Unidos, si no, si lo que comentabas del muro, en fin, ha sido que el apoyo que se les da a estos señores, primero debe verse por los pobres en casa, en donde no hay empleo, en donde no hay tantas cosas, y en cambio se les está ofreciendo hasta convertir a los niños centro y sudamericanos en mexicanos, como si los niños en México estuvieran en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Tuvieran escuela, salud, vivienda, zapatos, un desarrollo sano, equilibrado. No tienen nada de eso, hombre, ni deporte, ni nada por el estilo, como para que a ese nivel social estén ofertando abrir más espacios. Pero de repente, pues resulta que dentro de todo esto descubrieron el hilo negro, ¿verdad? Que empresas y funcionarios pues han estado en el tráfico de personas. Ah, caray, fíjate tú, el agua caliente la vinieron a descubrir. Ahora, toda la atención se centra en la zona sur. ¿Y qué me dices de la frontera norte? En la frontera norte, que es el último filtro para entrar a los Estados Unidos, es en donde realmente sueltan la billetiza, Ahora, esta situación de Trump, del freno, de todo, para mí demuestra la incapacidad de los Estados Unidos, de sus funcionarios y de sus aduanas, para detener tráfico de personas y droga. Porque pues, la gente podría circular por nuestro país y después encargarse el mismo México de regresarlos, ¿verdad? Porque bueno, ya no cumpliste todo esto, aquí no hay trabajo para ti, vente, aquí te pongo tu cochecito y te regreso. Pero si todos estos han pasado, es porque ellos lo han permitido también.
y se han exhibido con sus cacerías ahí, con rifles y todo en el río, cuando se supone que deben tener otros métodos. ¿Sí? En el país somos responsables, sí, de toda la droga que puede cruzar hasta la frontera. Una vez que logra pasar del otro lado, entonces dime tú cuáles son tus niveles de corrupción, quiénes son los fulanos que la están dejando pasar. Dime también quién lava las fortunas millonarias de todos los días de la venta del narcomenudeo. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos, dime cómo le hacen, ¿no? Porque aquí me has obligado a que tenga yo leyes en donde depósitos de 25,000 pesos en efectivo tiene la gente que justificar de dónde lo sacó. Pero allá no me digas que te pagan la droga con tarjeta de crédito, ¿no? Que andan con su aparatito y a ver, préstame tu tarjeta. Pues por supuesto que no. Y tienes millones de consumidores que generan cientos de millones diarios, que son miles y miles de millones mensuales. ¿Y dónde los lavas? ¿Quiénes son tus capos? ¿Cómo los distribuyes, no? ¿Cómo mira, tienes tus... se ha demostrado. Entonces, acá está la frontera. Sí, muy bien. Tenemos nuestras dos fronteras, pero esta, la del último filtro, dime tú, ¿cuándo nos han exhibido las estaciones migratorias de la zona norte? ¿No? Ahora, ¿por qué ponen a un señor que estaba viendo cárceles en migración? Pues bueno, porque eso define el compromiso que hizo Marcelo Ebrard en Washington. No, señor mío, ¿qué son las estaciones de migración? Son peor que una cárcel. Hay hacinamiento, no hay baños, hay explotación, hay contrabando, violaciones. Prostitución. Todo lo que se hace dentro de un penal se hace en las estaciones migratorias de nuestro país. Entonces, bueno, pues quien conoce cómo se administran las cárceles, ¿verdad? Al rato ya te va también a llevar allá ¿cómo le llaman? El autogobierno. Y vete tú a saber cuántas cosas más, ¿no? Ahora, no son delincuentes los migrantes. ¿Sí? Bueno, queremos pensar que la gran mayoría no entran en esa categoría. Ahora, cuando dejaron entrar a tontas y a locas, pues lo mismo se nos metieron los maras, que los de gota a gota de Colombia, que narcotraficantes, que todos, porque no hubo ningún freno. Cuando podrían ahí haber establecido cuál era la norma, la política, la estrategia a seguir en un registro de personas que desearan entrar en nuestro país, como en cualquier país del mundo, como en cualquier otro país. Ah, no, aquí fue, déjenlos entrar y luego vemos y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias porque no están quedando bien ni adentro ni afuera. Doblamos las manitas con Trump de la manera como si no se tuviesen argumentos más que suficientes para decirle, a ver, espérate, aquí vamos primero a ver las responsabilidades claramente de quién son y quién se va a hacer cargo de cuáles, ¿verdad? Tú cuida tu frontera, déjame yo saber cómo cuido la mía, pero no me obligues a cumplir algo a cambio de, porque tú no la estás. Tú tienes también funcionarios incapaces y corruptos en toda esa frontera. Y también son ustedes culpables del paso de la droga. Y después de este límite, a mí no me culpes, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Sobre todo porque está absolutamente demostrado que los verdaderos capos del narcotráfico están del otro lado del Bravo. O sea, los verdaderos capos no son los capos regionales mexicanos, son los que viven allá. Pues mira, para lograr que castiguen, por ejemplo, a Peña Nieto, habría que esperar que los Estados Unidos ya le hayan echado ojo y número a su fortuna, porque seguramente vendría un hazte para acá con tus sobornos y quedarse con el dinero que si lo sustrajo de los bolsillos de los mexicanos, de los presupuestos de los mexicanos y haciendo negocios con empresas que finalmente han terminado por perjudicar a los mexicanos. Y otro se va a quedar con el dinero, como sucede cuando exigen la extradición de los narcos. A ver, aquí, ¿tú crees que 56 millones de pesos de una subasta de bienes de los narcos es ridículo? Eso es propaganda. ¿Es ridículo? Es propaganda. ¿Es ridículo? Pero, a ver, Lilia, yo quisiera... La incautación de bienes y el remate. Bueno, yo quisiera aquí poner el acento en un hecho que a mi juicio es doblemente grave y muy delicado.
En la negociación que se nos vendió por parte del canciller mexicano Marcelo Ebrard, de que había sido una negociación particularmente exitosa, y después de todas las declaraciones que hizo, porque hizo un recorrido por todos los medios de comunicación para vanagloriarse del triunfo que obtuvo, y lo digo tratando de ser objetivo, resulta que en los hechos, y aquí están los titulares de los periódicos, ¿no?, es otra la realidad. Uno, el primer resultado que tenemos en concreto es que la Guardia Nacional, que iba a ser destinada de manera inmediata a la seguridad de los mexicanos, ahora se ha constituido en el verdadero muro de Trump. O sea, Trump tenía razón. Ya tiene su muro y además no le costó, le salió gratis. 20,000 miembros de la Guardia Nacional mexicana están en la frontera norte con Estados Unidos deteniendo migrantes para que no pasen a los Estados Unidos. O sea, estamos haciendo la labor de la Border Patrol. Segundo, tenemos 6,000 en la frontera sur para detener también lo que antes fue, hace 2-3 meses, una política de invitación cuando se les dijo que se les iban a entregar visas con carácter humanitario y que incluso se les iba a dar empleo. O sea, otra vez las contradicciones. Y ahora resulta que lo que se discutió en la Cámara, lo que se logró un gran consenso de los partidos políticos en pro de la seguridad de los mexicanos, es el instrumento para que Trump pueda publicitar en los Estados Unidos y ante los demócratas que ya obtuvo su muro. Y su muro es humano y se llama Guardia Nacional de México, con 20,000 elementos, y no le está costando un peso. O sea, eso es lo que nos dicen los titulares de los periódicos, que reflejan una realidad. Y como tú decías al inicio de este programa, puede haber intereses que influyan en que se le dé mayor o menor peso a la noticia en los titulares, pero la noticia no es mentira. La dijo el secretario de la Defensa mexicana. Sí, analizando la noticia escueta, pues, puede sacar un fax. Claro. Sin embargo, bueno, pues también vemos en una portada el botón de oro que le dio YouTube a don Andrés Manuel, a las benditas redes sociales, a todo esto. Óyeme, una de las artistillas jóvenes, chafitas, vamos a suponer que no tienen aquí una gran trayectoria, tiene más de 1 millón. Ah, claro. Si tuviera 1 millón, ni quien le hiciera caso ni contratos agarra. Y un hombre que captó 30 millones de votos, pues yo creo que no puede darse el lujo de salir a lucir que tiene 1 millón de seguidores en YouTube. Y si no, pues que le pregunte ahí a Tatiana y a Talía. No, pues Talía tiene 6 millones, 7 millones. Sí, la trivialización de la política, ¿no? Sí, así es. Y lo que se llama, las portadas lo dicen todo. Independientemente de que si Marcelo Ebrard tiene aspiraciones presidenciales o no las tiene, que si es de la tercera vía o no, que si se casó con la examante de Celaya o no, o vete tú a saber cuántos cuentos. El chiste está que sí le dieron una serie de responsabilidades que lo convierten en un supersecretario. Obviamente. Ahora habrá que ver si este supersecretario al servicio de los Estados Unidos realmente no es por esa vía por la que logren imponerlo, que no tendrá nada que ver con el carnal Marcelo, claro, que conocimos en el pasado. Y también es verdad que, bueno, pues, ¿quiénes son los sacrificados de los acuerdos con Trump? Pues estos mismos de los que el presidente hace gala en sus discursos, ¿no? No vienen huyendo de la pobreza, de la marginación, del desempleo generado en sus países. ¿Y usted por qué cree que se fueron los nuestros allá? claro. Por lo mismo. Y que se han disminuido, no han disminuido porque las cosas en México se estén componiendo de manera económica, han disminuido porque, bueno, pues están viendo todo lo que existe. ¿A qué te quedas? A revolverte entre toda esta gente y a generar un hacinamiento mayor en Tijuana, en Ciudad Juárez,
en Nuevo Laredo, en todos estos lugares a donde ya la descomposición social de la que tú bien advertiste, pues está al rojo vivo. Al respecto de este tema último que tocas, Lili, sabes que ya se está analizando, y lo reflejan los medios de comunicación, la posibilidad, que te aseguro va a ser una realidad, de crear ciudades santuario mexicanas para recibir a todos los indocumentados que Trump nos va a regresar, que no están siendo ya aceptados, que están detenidos en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Y les van a dar la alternativa que se está discutiendo. La primera ciudad sería creada en Nuevo León, una ciudad santuario para que ahí, dicen los argumentadores de este tema, que se cree una ciudad santuario que implique inversión para generar empleos, educación y salud para estos migrantes. Qué bueno que como seres humanos se les atienda, nada más que cuidado, O sea, la construcción de una ciudad santuario con esas características se llama extraterritorialidad. Y en el momento que eso se empiece a poner dentro de la frontera mexicana con Estados Unidos, vamos a tener un proceso ya no solamente de descomposición social en la frontera mexicana, sino de confrontación. Claro. Estas ciudades santuario se convertirán en verdaderos polos de conflicto con las poblaciones mexicanas asentadas en la frontera. Creo que es una barbaridad lo que se está en este momento discutiendo y está de nueva cuenta en los medios de comunicación. Sí. Ciudades santuario para los migrantes que Trump regrese a México. Me parece que es una irresponsabilidad empezar a discutir ese tema en esas condiciones. Claro, y lo peor que es también que se empiece a recorrer la frontera hacia el sur, ¿verdad? Y Estados Unidos vaya ganando más terreno mexicano. Pues entonces vámonos para el norte. Pues la verdad no sé ni para dónde, para Mérida. Es un tema de verdad muy delicado. Muy delicado. Vamos al corte, enseguida volvemos. ¿A poco ya hace el corte? Bueno, fíjense, hemos abordado todos estos temas y hay pues temas que podrían considerarse locales, pero cuyo impacto es nacional, como es lo de la gira la semana anterior, el fin de semana anterior de López Obrador por la península, en donde pues ya ven ustedes que llegó allá y dijo que una planta de luz para ponerle fin y pondría fin también a la escasez de gas y todo esto allá en Yucatán. No es una planta de luz lo que se necesita. No. Es otra cosa completamente diferente, ¿no? Yo creo que don Manuel Bartlett, a quien no he visto girar como debiera, pues no le informó de manera correcta. Y luego lo del sargazo, que sí es una cuestión local, pues hemos visto que toda la semana sigue siendo lo del sargazo, y otra oleada que nos llegó allá procedente no sé dónde, y ahí seguimos con estos impactos a la economía que los convierte en problemas nacionales, igual que el aeropuerto. Es cierto, en el avión no se transporta el 50% de la población mexicana, sin embargo por avión nos llega el 100% del turismo extranjero.
En el avión, pues es un medio indispensable cuando necesitas ir a arreglar asuntos, negocios, etcétera, porque los aviones no solamente son para las vacaciones. Es una interconectividad ya mundial. Así es, Ya que es necesaria. Entonces, ¿cómo está esto que tenemos? Que un juez le da oxígeno a Santa Lucía cuando dicen que si no cumple, que las especificaciones, que si el cerro, que las pistas, que tal y tal. Luego dicen que costará 196 millones de pesos el estudio para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿verdad? Y aparte para la remoción. Para la remoción. Para el estudio, nada más el estudio. Ajá, nada más el estudio. O sea, como si cuando entrara, yo no sé si esto se le puede llamar un remozamiento externo, pero al llegar al aeropuerto te das cuenta de todo lo que hace falta, ¿eh? No necesitas ahí un especialista que te diga que hay que remozar todas esas paredes, que hay que levantar ya de una vez en serio todo ese piso que se está hundiendo, que hay que checar toda la energía, la instalación hidráulica y la eléctrica, igual que en la Terminal 2, en donde, bueno, no terminan con el apeste. Es un área que huele terrible, muy mal, porque hasta los choferes de los taxis ahí de servicio te dicen, es que este edificio se está hundiendo. Entonces, como se mueve, porque el terreno no es sólido, pues obviamente se afectan todas las instalaciones hidráulicas y se rompen. Bueno, ya se vivió un apagón ahí, acuérdate. ¿Cuántas horas se quedó el aeropuerto parado? Entonces, bueno, 196 millones de pesos. Es como si vas y le pagas a un chef porque te enseña a hacer sopa de fideo. Bueno, no me amueles, háblale a tu abuela y dile que te diga cómo, ¿no? Creo que hay muchas cosas que pues se han soltado a tontas y a locas. Piden 221 millones de pesos también para 29 estudios de preinversión de lo que sería el Parque Ecológico Lago de Texcoco, ahí en donde iba a ser el nuevo aeropuerto internacional. ¿Qué es esto? 221 millones. Pero luego resulta que Texcoco le deja una deuda de 19 años a pasajeros. Entonces, así es. Y dice, bueno, una terminal aérea. A ver, vamos a ver cómo hicieron todos los aeropuertos en Nueva York. ¿Cómo hicieron los aeropuertos en otras ciudades del mundo que tienen 2 y 3 aeropuertos en una misma ciudad? ¿Cómo lograron la interconectividad en su país? Porque nosotros estamos secuestrados mientras sigan utilizando un aeropuerto central. Si tienes el aeropuerto de Toluca, tienes las 2 terminales de este aeropuerto, tienes aeropuertos alternos. El de Atizapán, pues en el aeropuerto de Atizapán ha aterrizado el montón de droga y nadie habla de eso, ¿no? Y es un aeropuerto que ahí lo tienes perdido. O sea, tienes cantidad de alternativas para manejar carga, pasaje internacional, pasaje nacional, etcétera, y no logran ponerse de acuerdo. Y que aquí también la gente dice, bueno, el aeropuerto no es problema de todo México. No, sí lo es. Claro que lo es. Igual que el sargazo. Sí lo es. Sí lo es. Entonces, y vemos esto. No te puedes poner de, pues digo yo, bueno, ¿qué comían los de antes que no eran tan brutos? Óyeme. ¿Qué comían? Yo creo, ¿O en qué ambiente se desarrollaban? ¿O quién los educó? Yo creo que aquí hay una mezcla. Yo creo que aquí hay una mezcla de prejuicios ideológico-políticos, ¿no? Y una improvisación brutal. ¿A qué me refiero? A mí me da la impresión que en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, hay una intención para que no se concretara una obra que iba a traer como recuerdo, ¿no? O a colación un régimen neoliberal que había construido dicho aeropuerto. Permíteme explicar por qué, Lilian. Fíjate,
Si tú estás hablando de que el neoliberalismo trajo una serie de elementos negativos al país y los enumeras y lo conviertes en un elemento fundamental para explicar las dificultades que México enfrenta y por tanto sus dificultades de mediano y largo plazo, una obra como el aeropuerto, que se constituía en una obra insignia de uno de estos regímenes que tú estás planteando como motivo pues del neoliberalismo y sus graves consecuencias, pues eliminarlo es un mecanismo de propaganda para decir cortamos esta suntuosidad y este aeropuerto no funciona y ni funcionará ni siquiera en términos ya no de todos los aledaños que había al aeropuerto, hoteles, restaurantes, centros comerciales, no, ni siquiera la terminal aérea. Y entonces preferimos llenarla de agua de nueva cuenta estos terrenos. O sea, yo sé que pareciera que el asunto debe verse solamente económicamente, pero si se viera económicamente no hay justificación para haberlo quitado. Bueno, y tan es así que ahí está esta deuda que queda para los mexicanos. Yo quisiera ver, tu punto de referencia es, no podemos olvidar a Porfirio Díaz si no lo ligamos con el ferrocarril, ¿verdad? Uh-huh. Los ferrocarriles, Porfirio Díaz. Entonces, el aeropuerto, Peña Nieto. Bueno, nada más que si la intención hubiese sido exclusivamente esa, no tendrías por qué haber presentado una obra tan suntuosa, un centro comercial con aeropuerto incluido, ¿verdad? Cuando las circunstancias del país no te estaban pidiendo eso, no era para eso. Incluso los pilotos mismos te decían, se está haciendo esto del nuevo aeropuerto y todo lo demás porque es una solicitud internacional, porque de otra manera no van a volver a aterrizar aquí las líneas, ¿no? Está cumpliendo con lineamientos, con acuerdos, que tal y tal, y por eso este señor está construyendo esto. Bueno, hubieses ampliado el aeropuerto que tenías, podrías haber construido las otras pistas, en fin, y a lo mejor también con eso llenarte de gloria, pero todo el negociazo que había en el entorno te hablaba de un enriquecimiento brutal. ¿A costa de qué? De una obra pagada por los mexicanos. ¿Y por qué no se eliminó esa suntuosidad y se dejó la parte operativa del aeropuerto? Ahí sí. Ese es el punto. Es por lo mismo. Eso que requiere un programa específico tema. Pues sí, para poder ir avanzando sobre estudios y suelo y todo, porque al final de cuentas pues se demostró que sí, los patos y todo aquel que vuela ahí iba a ocasionar una tragedia fenomenal al meterse a los rotores, a las hélices. Entonces, o sea, sí hay cosas de fondo para impedir que eso se lleve a cabo. Pero lo que yo no entiendo es esto. ¿Por qué no hablar claro? ¿Por qué no ponen todo el panorama tal y como es? Así es. ¿No? Porque eso que tú dices de eliminar todo el área suntuaria, también se habló. Se habló de que con eso que lo eliminaran y que lo dejaran. Y el famoso HOP. Pero, bueno. Se discutieron muchas alternativas, también, pero nunca se clarificó el por qué no de tenían ellas. Su estación de gasolina guachicolera, a donde metían ahí a todos los camiones estos. Sí, claro. Se trajeron material de relleno, hasta de mi pueblo. Oye, fue una... Bueno, ¿quién construyó la barda? La barda. Fíjate tú, para ya haberse involucrado los verdes en una obra de estas en un moche y quedar así, híjole, qué vergüenza. Entonces es también lo que comentábamos hace unos días, esta corrupción está en la raíz, hombre, se enraizó. ¿Cómo la sacas? La pata de la macolla. Y como comentábamos, como ahorita, por ejemplo, que está en discusión lo del liderazgo del PRI, ¿verdad? Bueno, y todos estos, como el Alejandro Rojas Díaz Durán, como la Jade, como todos que dicen, no, es que yo trabajé en la campaña, yo lo llevé, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué querías por eso? ¿Una chamba? ¿Qué estás pidiendo? ¿O qué estás pidiendo? Una chamba. Porque te voy a decir que los que están en el gabinete, ¿tú viste a Olga Sánchez Cordero caminar de la mano de... ¿Verdad que no? Yo la vi cobrar moches ahí en la corte. ¿Viste a al de educación, hombre, a Moctezuma, siquiera sudar tantito?
¿A quiénes de los que están en el gabinete los vieron acompañar a López Obrador durante la campaña? A ninguno. A ninguno. Así de claro. Yo no sé si conformaban un cuarto de guerra. Aparte, lo que sé. Pero todos los que anduvieron sudando la camiseta hoy exigen una... Entonces, nada de esto lo hicieron de manera natural. Y ahora... No estaban buscando una transformación, estaban buscando una chamba. Se filtra la versión de que también Peña Nieto obtuvo impunidad a cambio de entregarle el PRI a López Obrador, ¿no? Pues mira, el PRI es lo de menos, el PRI Bueno, es un cadáver. se habla de eso, yo no creo, porque no lo vale. De entregarle el poder. No lo vale, absolutamente. De entregarle el poder, de no hacerle como cuando agarraron al Chinito, de no generarle una etapa postelectoral de desestabilización muy fuerte. Claro. Entonces, Shenli Yigón. A cambio de... ¿Y dónde está la lana de Shenli Yigón? ¿Dónde quedó? Ese es como el misterio de los cadáveres chinos. ¿Dónde están? Porque, pues, si usted sabe... como ese hay varios, Si usted sabe de un panteón en donde se tengan lápidas de chinos, por favor dígamelo, porque yo nada más he visto una, y mira que me he metido a los panteones de curiosa para ir a buscar dónde hay una lápida de un chino, y nada más hay uno de una chinita de Chetumal que se casó con un paisano allá yucateco. Y bueno, ella tuvo la precaución hasta de comprar su ataúd y meterlo debajo de la cama. El señor se fue primero, después se fue ella, y es la única china que conozco, porque como no había chinos, pues la tuvieron que enterrar. Si no, pues yo no sé si se van a los hornos del pan, o nada más o qué hacen se ellos. transforman. Porque, a ver, en Tijuana, donde hay tanto chino, pues tienes, en Tamaulipas hay mucho chino, y tienes la cantina de aquí se está mejor que enfrente, y la del Panteón de aquí ya son todos los que estaban enfrente, ¿no? Pero no hay un chino. En Baja California, te digo, en Tijuana no hay un chino. Y ya ves que el Dragón de Oro tiene mesas como para 1500 o no sé cuántos comensales, ¿no? ¿Y dónde están los chinos? Una vez un chofer me dijo, ahí, y yo volteaba, ¿ahí dónde? Ahí. Y me señalaba el camellón de la avenida, dice, pues no ve que los creman y aquí vienen y tiran las cenizas al camellón. Señores, el tiempo se nos ha acabado. Yo les agradezco muchísimo, todavía nos quedaron pues algunos temas, lo de Fertinal que se operaba, lo del aeropuerto, ¿verdad? No, hombre, lo de la planta chatarra. De eso todavía es de reunir información, porque tienes mucha y sabes en dónde ir a rascarle. Porque allá hay chatarra. Sí, ¿verdad? Chatarra y de veras. Pero mucho. Qué bueno, Lilia. Ojalá que te alcance la vida para ir a investigar ese asunto. Y me ves muy mal. No, al contrario, Manolo. Tú sabes muchas gracias por la invitación. Quisiera llegar a tu edad y verme como tú. Muchas gracias. Manuel Solares, muchas gracias. Lilia, muchas gracias. Alberto Pérez de la Sacración. Alberto Pérez me da una chance de... Más serio que un minuto de silencio. Ay, caray. Muchísimas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.